repasar lo que se mencionó en alguna de las clases. Pues como les mencionaba, ese ha sido un repaso breve de lo que hemos hecho hasta el momento, ¿verdad? Y lo nuevo, pues hemos agregado yo lo que es la guía metodológica, ¿verdad? Esta guía metodológica ya en la general, en la sección general, se refiere a ella porque ustedes deberían de leer cada uno de estos apartados: la carga horaria, el objetivo del curso, las formas de trabajo, el criterio de evaluación y el calendario. Todo esto que está ahí es bien importante que lo lean, ¿verdad? No voy a decir que algo es más importante que otra cosa, es que todo es importante, pero es bien claro, ¿verdad? En lo que es los criterios de evaluación, ahí está qué es lo que se espera que usted desarrolle en cuanto a foros, qué es lo que deberíamos de conocer cuando se va a hacer un trabajo de ensayo. Entonces todo esto es bien importante, sin demeritar las otras secciones de la guía metodológica. Entonces, eso es porque tienen que leer esta sección. Si no lo han leído, por favor háganlo, ¿verdad? Ahí hay criterios, como dice, criterios de evaluación que se tienen que conocer, ¿verdad? Y finalmente, como les mencionaba, ya tenemos por lo menos esta primera sección de la unidad 1, ¿verdad? Créanme que esto que ustedes están viendo hasta el momento, esto solo es la punta del iceberg de lo que se ha tratado, ¿verdad? Yo aparte tengo un Excel donde llevo todos los temas y qué día se va a desarrollar cada uno de esos temas, y a eso es la planificación didáctica que les estoy mencionando, que todavía incluso falta la unidad 2, ¿verdad? Lo que ustedes ven acá es simplemente un pedacito de lo que me llevó tiempo preparar para ustedes, para la clase, ¿verdad? Entonces, se los digo porque no voy a pensar que en esto me estuve todo una semana, creo que fue lo que me llevó. Hay más trabajo, ¿verdad? Entonces, tenemos esto, ¿verdad? Les mencionaba yo en la clase anterior, que todas las unidades van a tener siempre la misma forma. Vamos a tener acá una introducción de qué se trata la unidad, un calendario también, que es el mismo calendario que vemos allá en la sección de calendarios en la guía metodológica, ¿verdad? Detallando lo que es la actividad, la fecha de inicio, la fecha final, el valor de esa actividad de evaluación y el total de la unidad, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque aquí no hay pérdida. Si ustedes quieren saber si tienen que presentar una tarea o algún trabajo, ¿verdad?, de evaluación, es simplemente referirnos a este cuadrito que siempre va a estar al inicio de la unidad, ¿verdad? Si ustedes ven una actividad que tiene fecha de inicio y fecha final, eso significa que esa actividad dura todo eso, todo ese rango de días. Mientras que las actividades que solo tienen fecha de inicio significa que solo es ese día, ¿verdad? Les dejaba entonces, y se los mencioné a través de aviso, y de foro de aviso y de chat de WhatsApp, que teníamos la clase introductoria del miércoles 9, ¿verdad? Que es básicamente casi lo que yo estoy mencionando, solo que un poco más extenso. Y teníamos ya en sí las propias actividades que, como bien les mencioné, ¿verdad? Estaba trabajando en ellas y les avisé por WhatsApp adicionalmente que ya habían actividades, ¿verdad? Como lo es el ensayo de UML y esta primera lección que hoy la vamos a repasar, ¿verdad? Si bien fue ayer, la vamos a repasar. Yo quiero mencionarles de que siempre, aparte de que ustedes tienen aquí las fechas de cada actividad de evaluación, todas las actividades en el aula virtual van a tener al lado una fecha. Eso significa la fecha en la que usted debería de estar realizando tal actividad. Y ojo, digo actividad en general, no solo estoy diciendo actividad de evaluación, sino que, por ejemplo, esta es una lección. Entonces, esta lección se debe de realizar el 16 de septiembre. O sea, se tuvo que haber realizado ayer, ¿verdad? Yo espero que ustedes hagan eso, ¿verdad? Que cada una de las actividades que aparezcan, háganla en la fecha que es. Porque yo, por ejemplo, ahorita yo voy a ocupar, como vamos a tratar esta primera lección, voy a necesitar que todos estemos en sintonía con el tema que vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces, si no ha leído, bueno, esta actividad habla de eso, habla de leer, habla de que tenemos que leer ciertas secciones del capítulo 2. Prácticamente todo el capítulo 2 había que leerlo. Entonces, si usted viene acá y no ha leído, bueno, no puedo decir que no nos va a entender, pero no es lo ideal. Y si ustedes están aquí para hacer el trabajo bien hecho,
¿verdad? Yo por lo menos sí, créanme que me esmero en hacer bien el trabajo, bien mi trabajo. La idea es seguir los pasos, ¿verdad? Seguir las instrucciones. Entonces, siempre que toque una actividad en día de clase, entonces es mejor, es preferible llegar leído, llegar con la actividad hecha, ¿verdad? Y aquí a la clase simplemente venimos como a discutir ideas, a resolver dudas, ¿verdad? O despejar algún tema que está con algún tipo de confusión. Esa es la metodología del trabajo, ¿verdad? En cuanto a al desarrollo del curso, que también lo pueden ver en la guía metodológica, en lo que es la sección forma de trabajo o formas de trabajo. Bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto al campus. Bueno, creería yo que no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces vamos a pasar de lleno al primer tema, ¿verdad? Nuestra primera lección es esta, ¿verdad? Los objetos de flujo estándar de entrada y de salida, ¿verdad? Y como mencionaba, la actividad es leer las secciones que están en el capítulo 2, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros hemos leído las secciones que están en el capítulo 2, este es el PDF del libro, ¿verdad? Está en la sección, en el capítulo 2, ¿verdad? Yo creo que todos lo tienen. Si no, recuerden que en la carpeta recursos está la descarga del libro. Pueden descargar el PDF que están viendo ahorita ustedes en pantalla. Pues esta capítulo 2 tiene varias secciones. La idea era venir acá leído con estas secciones precisamente para que aprovechemos más este tiempo. Yo sí quiero hacerles una observación. En el campus, en el aula virtual, se habla de que el calendario en cuanto a videollamadas son los martes y jueves. Esa es la idea. Pero esto presenta flexibilidad, ¿verdad? O sea, la idea de martes y jueves es precisamente que, pues, ahorita la situación no se ha normalizado y de lo que fue el segundo periodo académico, se tiene la experiencia que muchos estudiantes se les dificulta el acceso al internet o al campus virtual o a la videollamada de Teams y a todos estos recursos, ¿verdad?, que tenemos para lo que es el desarrollo del curso. Entonces, la idea de las clases de los martes y jueves es esto precisamente que está sucediendo, que los martes y jueves tratemos temas nuevos, ¿verdad? Por ejemplo, esto que vamos a ver ahorita es un tema nuevo, ¿verdad? Tal vez algunos conozcan, pero en general es un tema nuevo. Entonces, la idea de los martes y jueves es que tratemos temas nuevos, mientras que los lunes y miércoles, digamos que no son llamadas obligatorias, por eso no se ponen, no los puse dentro de lo que es la planificación didáctica del curso, pero si ustedes necesitan algún tipo de apoyo en uno de estos días, perfectamente se puede abrir una llamada, pero no va a ser para tratar temas nuevos. Va a ser simplemente para un apoyo a las personas que necesiten ayuda, ¿verdad? A desarrollar algún tema que todavía está en algún tipo de duda o de confusión, ¿verdad? Resolver todo eso. Pues básicamente, habiendo mencionado lo que dije, entonces entramos propiamente a esta sección. Y yo me voy a enfocar, como les digo, esa es la ventaja de haber leído, que yo me voy a enfocar en lo que es la lección que quiero compartir, ¿verdad? La lección que quiero compartir se basa en este programa que ustedes están viendo en pantalla, lo que es la figura 2.1. Si ustedes tuvieron el libro de Deitel, cuarta edición, tercera edición, segunda edición, la que fuera, ¿verdad? En programación 1, ustedes van a ver de que hay una similitud entre lo que es el programa en C++ que estamos viendo y un programa de C, el cual incluso viene este muchacho Deitel y nos presenta en sus libros, en sus anteriores ediciones, para que nosotros aprendamos línea por línea qué es lo que está haciendo el programa, ¿verdad? Pues Deitel en este caso, en la sexta edición de su libro, no pierde la costumbre. Trae un programa, ¿verdad? Muy sencillo, por cierto, y va línea por línea explicando cada una de las líneas. Y como yo no quiero extenderme, porque ustedes se supone que ya leyeron esto, todas estas secciones, yo voy a hacer un especial énfasis en esta línea 8, que la tengo marcada ahí. Vamos a hacer un poquito de zoom para verla mejor. Y entonces, esta línea 8 es de particular interés.
Antes de comenzar, solo quiero recordarles algunas cosas por si de repente se nos han olvidado. Recordemos que la pleca al inicio de una instrucción, ya sea en C o C++, nos va a permitir que esa línea, el resto sea ignorado, el resto del texto que pongamos al lado derecho va a ser ignorado porque representa una línea de comentario, ¿verdad? Entonces, eso es para recordar, ¿verdad? Todos estos son comentarios. Tenemos también la línea 3, que lo que hace es incluir en nuestro programa una biblioteca o un archivo de encabezado, y esa biblioteca o archivos de encabezado lo que contiene son funciones o constantes que usted puede reutilizar. Otras personas las escribieron por usted o por mí, y simplemente yo lo que hago es aprender cómo funcionan esas funciones, ¿verdad? O constantes, o en este caso, objetos también, y los usamos. Simplemente tenemos que saber pues cómo funcionan esos componentes que están ahí en esa biblioteca que estamos invocando con esa cláusula de precompilador numeral include. Luego la línea 5, pues más comentarios. Ya sabemos que C++, al igual que C, porque eso nos va a venir a ayudar, el saber que C++ nace a partir de C. C es quien engendra a C++, ¿verdad? Entonces todo lo que veíamos nosotros, por ejemplo, todos los programas que ustedes puedan hacer en C, van a correr perfectamente en C++. No lo contrario, eso no sucede, ¿verdad? Entonces, así como C es un lenguaje orientado a funciones, pues de la misma manera C++ sigue esa línea, un lenguaje que está orientado a funciones, ¿verdad? Y encontramos entonces esta cláusula, esta instrucción 6, que define la función main. Ya todos sabemos, porque pasamos por lenguajes 1, que el propósito de lenguajes 1 era enseñarle a programar en C. Pues ya sabemos de que los archivos de programas pueden tener varias funciones, pero main va a ser la función que va a buscar ejecutarse en primera instancia, ¿verdad? La primera función que se va a buscar a ejecutar va a ser main, de ahí parte todo, ¿verdad? Si usted tenía varias funciones ahí programadas, definidas por usted, se van a ir llamando de acuerdo a cómo se van invocando en el programa que está en main. Main, pues todas las funciones devuelven un valor. En este caso main va a devolver un entero, ¿verdad? Luego en la línea 10 estamos anticipando, viendo de que lo que va a devolver es un 0. Y entonces de esta manera, bueno, ya sabemos de que estas corchetes o llaves, nunca se me queda cuál es el nombre de ellos. Le voy a agradecer a alguien que me corrija si son llaves o corchetes, los símbolos que están en las 7 y 12. Pues estos símbolos se utilizan para agrupar o denotar o definir o delimitar bloques de instrucciones. En este caso yo estoy definiendo el bloque de instrucciones que componen la función main. Entonces ya me quedo con lo que les había mencionado, con esta línea, que es la nueva. A esta le vamos a dar un poquito más de tratamiento, ¿verdad? Entonces el libro menciona, ¿verdad? Voy a regresar un poquito acá con lo que es el campus, ¿verdad? Que tiene un pequeño resumen, ¿verdad? De que el programa que se presenta en la sección 2 tiene una instrucción nueva: el uso del objeto flujo estándar de salida, cout, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo precisamente en esta línea 8. La invocación al objeto flujo estándar de salida, que se llama cout. Ya vamos a explicar de qué se trata todo ese palabrerío, ¿verdad? Que a veces uno se confunde, incluso uno a veces queda así como que ¿qué es lo que estoy mencionando? Si recordamos la forma en que trabaja C, nosotros utilizábamos unas funciones para facilidad nuestra, para poder escribir en la pantalla o leer desde el teclado. Si ustedes se recuerdan, esas instrucciones eran printf y scanf. Ambas eran unas funciones. Estaban contenidas dentro del archivo de biblioteca o de encabezado stdio.h, ¿verdad? Entonces, simplemente nosotros poníamos en la cláusula del precompilador numeral include, entre signos de menor y mayor, poníamos stdio.h. Y eso nos facultaba a poder utilizar printf, scanf y otras muchas funciones que estaban definidas en ese encabezado. Pues aquí la situación cambia un poco. ¿Por qué? Pues básicamente la primera diferencia que tenemos respecto a C y C++
es que C++ es un lenguaje que soporta objetos. C no. En C no podemos programar objetos, en C++ sí. Entonces, C++ tiene una biblioteca que se llama IOStream, ¿verdad? O flujo de entrada-salida, como le quieran llamar, que es esa biblioteca que tenemos acá arriba. Entonces, dentro de esa biblioteca IOStream tenemos objetos, varios objetos. Uno de los objetos que tenemos es el objeto cout, que es el objeto de flujo de salida. Así se llama, flujo de salida. Pero si ustedes son observadores, la clase se llama objeto flujo estándar de salida. ¿Por qué tiene esa palabra estándar? Pues porque no solamente basta con llamar al objeto como por su nombre, cout, sino que muchas veces nosotros vamos a encontrar que dentro de una biblioteca, incluso, nosotros podemos tener varios, lo que le llama el libro, nombres de espacio. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es eso de nombre de espacio? Bueno, el nombre de espacio, lo que sucede es que es como, vaya, como por ejemplo, puede ser que yo tenga, vaya, un ejemplo bien sencillo. Supongamos que yo estoy en un edificio, ¿sí? Y en ese edificio yo estoy ocupando el espacio, entre otras personas, y yo me llamo Mario, ¿verdad? Y dentro de ese edificio también, bueno, hay departamentos, yo estoy en el departamento de tecnología, pero dentro de ese mismo edificio hay otro departamento que se llama ventas y hay otra persona que se llama Mario. Entonces, cuando estamos dentro del edificio y llamamos Mario, por lo menos dos personas van a quedar, así como me llamaste a mí, sería yo y la otra persona, bueno, la otra persona y yo. ¿Verdad? Entonces quedamos los dos como a quién nos está llamando. Hay una ambigüedad. Pero si vos decís Mario el de tecnología, entonces ya ahí no hay ambigüedad. Es Mario el que está en tecnología. El otro Mario, el que está en ventas, va a continuar haciendo lo que él estaba haciendo. Pues más o menos de esa manera viene a ser lo que son los nombres de espacios, ¿verdad? Entonces, permítanme. Sí, entonces les mencionaba de que eso viene siendo más o menos lo que es el space name, ¿verdad? El namespace, perdón, el namespace. Viene a ser lo que es ese ejemplo de la ubicación donde está el objeto. ¿Y por qué se hace? Por la misma razón del ejemplo que acabo de decir. Porque muchas veces vamos a tener el mismo nombre de objeto o el mismo nombre de función, ¿sí? Pero en diferentes espacios de nombre, ¿verdad? Entonces, usualmente lo que vamos a hacer, por lo menos en esta primera etapa, vamos a poner el namespace y luego vamos a poner dos puntos, ¿verdad? Que este es un operador de referencia, ¿verdad? Y le vamos a poner el nombre del objeto de ese namespace que queremos utilizar. Por eso es que se llama, y bueno, y por cierto, este namespace se llama STD, el namespace estándar. Por eso es que el nombre del objeto, al final de cuentas, es el objeto de flujo de salida estándar. Pero lo conocemos en español como el objeto de flujo estándar de salida. Así de sencillo. Entonces, eso es bien importante conocerlo, ¿verdad? Y pues continuamos. Se invoca, al final de cuentas, en esa línea 8, se invoca el objeto del flujo de estándar de salida, que es cout, ¿verdad? De esta manera. Y luego se utilizan lo que son los operadores de inserción de flujo, que son esas dos, se parecen flechitas, pero son los símbolos el símbolo de menor, ¿verdad? Eso se llama operador de flujo de inserción, ¿verdad? Y esas flechitas o ese operador va a apuntar a la dirección hacia la cual viaja el flujo de caracteres. Voy a repetir, esas flechitas están apuntando o viajan hacia el identificador, hacia donde se van a insertar los caracteres. ¿Qué significa eso?
Aquí tenemos que hacer una pequeña pausa y explicar un poquito. Esto cadena que ustedes están viendo aquí tiene un ligero tratamiento diferente respecto a la programación en C. En C nosotros decíamos, bueno, eso es una cadena. Y en efecto, aquí también siempre es una cadena. Lo que pasa es que el tratamiento de cómo se imprimen las cadenas en C y en C++ es diferente. En C++ lo que nosotros hacíamos es que colocábamos toda la cadena, ¿verdad?, en una porción de lo que era la función, de la memoria de esa función, printf, ¿verdad? Y le suministrábamos entonces a printf la dirección de la cadena. Si solo le mandábamos la cadena, pues era bien sencillo, las cadenas son apuntadores, eso lo aprendimos en C, si no, no se preocupen, de todos modos, aquí vamos a hacer un repaso, si no mal recuerdo, en el sílabo está eso, de cadenas, y si no, de todos modos es un tema que se puede tratar ahí, fácil. Y poníamos entonces esa cadena, que es una dirección, y se la dábamos a printf, y printf lo escribía, ¿verdad? Con el especificador de formato porcentaje S. Aquí ya la cosa es un poquito distinta. Este objeto cout, que es el de salida, ¿verdad?, lo que trabaja son flujos de caracteres. O sea que va a recibir la B, la I, la E, la M, la B, la E, va como un flujo. Como que si yo abriera, como que dice, una válvula, que es la válvula del teclado, por decir así, y entonces va un flujo de teclas, ¿sí? En este caso lo que va es un flujo de caracteres que se van a enviar a ese objeto, y ese objeto hace lo que tiene que hacer, que es escribir en la pantalla, aunque les cuento que se puede cambiar el dispositivo al cual se va a escribir ese flujo. Podría ser un archivo. El punto es, al final de cuentas, que de esa es la manera en que trabaja los objetos de flujo, tanto CIN como COUT, el de entrada y el de salida, que estamos viendo es el de salida. Entonces, como les mencionaba, este flujo, que al final de cuentas es una cadena, va hacia el objeto. Por eso es que ustedes ven que el operador de inserción de flujo está apuntando que este flujo se va hacia el objeto, ¿verdad? Eso es bien importante saberlo porque no se vayan a equivocar. A veces nosotros cometemos el error, a mí me pasa también a veces, que pongo el flujo para la derecha, o sea, utilizo mayor, mayor. Esa es la forma en que se trabaja con CIN, que es el objeto de entrada, o sea, para leer desde el teclado un flujo de caracteres. Entonces, en COUT siempre es que los caracteres, el flujo, va hacia el objeto. Le vamos a mandar ese flujo al objeto para que el objeto sea el que imprime en la pantalla. Básicamente este es el primer programa que, al final de cuentas, cuando se ejecuta, tenemos esta corrida que está aquí. Va a imprimir en la pantalla, bienvenido a C++. ¿Verdad? Entonces, ya sabemos nosotros algunas cositas, como por ejemplo, la secuencia de escape, ¿verdad? El contrapleca N lo que hace es colocar un retorno de línea al final después del signo de admiración, ¿verdad? Todo esto, casi todo lo que hemos aprendido en C, se mantiene igual aquí en C++, solo que en C++ hay más cosas, como por ejemplo los objetos, ¿verdad? Yo quiero aprovechar para hacer una pausa y escuchar si alguno de ustedes tiene una duda respecto a este primer programa que estudiamos. Bien, no hay preguntas, entonces creería yo que todo marcha en orden. Ahora, vamos a cambiar un poquito la mecánica. Yo quiero que alguien me explique lo nuevo, no todo el programa, porque yo ya sé lo que es, y todos creo que sabemos lo que es numeral include, stream y toda esta cuestión. Yo quiero que alguien me ayude y me explique lo nuevo que aparece en este programa.
Creo que se me durmieron. Vamos a tener que pasar lista. A ver, jóvenes, encendamos las cámaras porque yo creo que ustedes se me durmieron. Macizo, Erico. Pues aquí me están molestando, fíjense, me dijeron que me dejaron solo. Que me quedé dando clases yo solo, me dijeron, pero aquí está Érico y Rosa. Los demás como que fueron, pareciera. Alma ya vino también. Cindy, excelente. Alejandro, ok. Vengo llegando al trabajo, ingeniero. Dele, no hay problema. Cuéntanos, José. Tienes la mano levantada, José. Tengo cámara, veo ahorita. Ok, pero está con nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Excelente. Es que veo que Samuel y Henry. ¿Están bien? ¿Están ahí conmigo? Sí, estoy bien. O sea que no tengo cámara ahorita, pero en la siguiente. Ok, vale. Lo importante es que están aquí, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, les mencionaba entonces que necesito un voluntario que me explique o que me pregunte. Cualquiera de las dos cosas son válidas, ¿verdad? Estas secciones que dicen 14, ¿sí? Miren esta línea 14, lo que tiene aquí. Yo creo que todos sabemos lo que está sucediendo en esta línea 9, 10 y 11. Pero de igual manera, yo lo que necesito es alguien que compartamos, pues, porque recordemos que aquí, yo creo que, bueno, ustedes ya llevaron varias clases. Y cuando me refiero a varias clases, es a varias clases prácticas de programación, metodología, lenguaje 1. Y creo que van a estar de acuerdo conmigo en la afirmación de que quien más participa es quien más se desarrolla. Entonces, más bien, yo no quiero que vayan a pelear por participar, ¿verdad? Así que, a ver, alguien que contribuya al grupo desarrollando una explicación sobre esto de STDI SEIN. Hola, buenas noches, ingeniero. Sí, hola. Bueno, lo que yo puedo observar en ese programa que nos está pidiendo ahí que le digamos qué es lo nuevo. Bueno, aparte de lo que estamos viendo, de que está declarando variables arriba, ¿verdad? Que está pidiendo que ingresemos dos tipos de números, ¿verdad? Para después que el programa nos refleje, ¿verdad? Como una variable de almacenamiento, el resultado, ¿verdad? De lo que nos está pidiendo, invocando, ¿verdad? El STD, ¿verdad? Que es la función que estamos llamando en ese momento, al guardarlo en la variable sí, ¿verdad? Pues eso es lo nuevo que yo puedo ver ahí y al final lo que está reflejando, ¿verdad? Llamando a la función cout para que me muestre el resultado de lo ingresado en la variable. Es correcto. Fíjense que ahí, bueno, tenemos algunas cositas nuevas, como por ejemplo, la línea 9, 10 y 11, ya sabemos nosotros, yo les recalco, ¿verdad? C y C++ son casi iguales, es la misma cosa. Entonces no vale la pena venir a detenernos a hablar de que en las líneas 9, 10 y 11 estoy declarando unas variables de tipo entero, eso ya lo sabemos. Si estamos aquí es porque aprendimos a programar en C. Lo nuevo aquí es obviamente que también tenemos un objeto de entrada, un objeto de flujo estándar de entrada, ¿verdad? Ese es el nombre completo. O sea, std 2.2.cin. Estoy invocando al objeto de flujo de entrada del espacio de nombres estándar. Eso es lo que quiere decir esa línea 14. Recuerden que tenemos siempre el operador de inserción de flujo, que como les había mencionado, va a apuntar siempre hacia dónde se están moviendo el flujo de caracteres. En este caso, digamos que el teclado es CIN. Más técnicamente diciéndolo, lo que quiere decir ahí es que el teclado está conectado a CIN.
Entonces el flujo de caracteres viene de CIN y se tiene que ir a la variable, en este caso número 1. Aquí una pequeña observación. Si se recuerdan, en C nosotros teníamos, como usábamos scanf, ahí en scanf se recuerdan ustedes de que teníamos que proporcionarle la dirección de memoria donde querés ir a depositar el dato de entrada que metió el usuario. En el caso de un número, la dirección de la variable donde querés almacenar el número que metió el usuario. Esto es recordando, ¿verdad? Ya sabemos todo eso. Aquí cambia. ¿Por qué? CIN no necesita. CIN ya lo que sabe es que número 2, número 1 en este caso, es una variable que tiene una dirección de memoria, ¿verdad? Entonces simplemente ponemos el nombre de la variable. Allá en scanf nosotros teníamos que ponerle ampersand número 1, porque ampersand era el operador, o mejor dicho, es el operador que devuelve, cuando lo ponemos antes de una variable, devuelve la dirección de memoria de la variable. Y eso es útil para cuando nosotros manejamos apuntadores, que es un tema que, pues obviamente, nos va a seguir el resto de la vida, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante mencionarlo. Aquí no utilizamos esa dirección de memoria, ¿verdad? El operador ampersand de dirección de memoria. Y bueno, ya sabemos también algo nuevo respecto al otro programa, pero que no es nuevo para nosotros. Aquí se hace un cálculo aritmético, ¿verdad? Y una asignación, ¿verdad? En este caso se va a desarrollar primero el cálculo aritmético, que es número 1 más número 2, y el resultado se va a asignar a la variable suma, ¿verdad? Y luego tenemos otra vez otra invocación a cout, ¿verdad? Noten que aquí yo puedo en una sola línea, ¿verdad? Insertarle o enviarle, mejor dicho, flujos de caracteres al objeto cout, ¿verdad? Simplemente concateno todo ese flujo de caracteres como operadores de inserción. En este caso yo estoy enviándole este flujo que dice la suma es, luego le estoy enviando suma, ¿verdad? Y ojo, ese suma no es numérico, no es carácter, es un flujo de caracteres. Eso entendámoslo un poquito, ¿verdad? O sea, a pesar de que suma es un entero, allá está arriba definido, en la línea 11, pero cout no trabaja igual que printf. Eso es algo que lo tenemos que tener bien claro. Cout trabaja con flujos de caracteres, entonces no importa si es numérico o es string, no importa, ¿verdad? Él lo va a tratar igual. Y bueno, y al final se le añade al flujo, se está enviando, ¿verdad? La constante endl, siempre del namespace std, ¿verdad? Esta endl es el contrapleca n que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Y cuando me refiero a contrapleca n, me refiero a esto. Perfectamente lo que le hubiéramos hecho hubiera sido algo así como contrapleca n. En vez de mandarle eso de std, dos puntos endl, no nos complicamos y le hubiéramos mandado eso. Pero aquí el libro pues nos quiere introducir a que hay constantes definidas también en el namespace std. Yo me acostumbré a programar en inglés, porque el compilador está en inglés, ¿verdad? Entonces, namespace std. Cuando me escuchan hablar, lo que estoy diciendo es eso, el namespace std, ¿verdad? Entonces, ese namespace que se llama std contiene un montón de cosas. Contiene funciones, contiene objetos, contiene constantes. En este caso, tiene esta constante que se llama endl, ¿verdad? Que no es nada más ni nada menos que el contrapleca n. Fin de línea. Bueno, este sería nuestro segundo programa de análisis, ¿verdad? Ya conocemos todo lo demás. Como les digo, el return 0, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? No tengo que explicar mucho de eso. Y pues aquí tenemos un ejemplo de la corrida del programa, ¿verdad? Si ingresamos 45 y 72, el programa pues va a escribir en la pantalla, la suma es 117, en este ejemplo. Y todo el resto de la sección pues se la lleva el libro explicando cada una de esas
líneas del programa. Ahí, como les mencionaba, ya queda a criterio de cada uno, y les pregunto de nuevo, y quiero verlos ahorita, a ver cómo están. Ahí ya me apagaron las cámaras otra vez ustedes. ¿Tienen alguna duda? Veo manos levantadas. Vamos a ver quién. A mí me parece como BE Raudales. BE Raudales. ¿Quién es BE Raudales? Aquí lo tenemos. Por mientras voy entrando de nuevo. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Habían manos levantadas. Bueno, ya se puso lento esto. Ok, aquí estamos. Ya, vamos a ver. Brian Eduardo Raudales. Brian, ok, Brian. Brian, ¿tiene alguna pregunta, Brian? Que lo vemos aquí con mano levantada. No, ingeniero, no, fue cuando participé. Ah, ok, perfecto, ok. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a avanzar un poquito más y un poquito más rápido, porque si se fijan, el resto de las secciones hablan de cosas que ya conocemos, ¿verdad? Acerca de la memoria, nosotros ya sabemos qué es una variable, y toda esta sección habla sobre eso, ¿verdad? Tenemos todo el trasfondo de la clase de metodología de la programación, junto con lenguaje bueno, y ya tenemos bien afianzado lo que es el concepto de variable, ¿verdad? Recordemos que aquí en este caso, por los momentos, el libro no nos requiere a que sepamos aquello de la dirección de memoria. Pero en efecto las variables, al ser un espacio en la memoria, tienen una dirección, ¿verdad? Para los apuntadores, eso va a ser ese conocimiento y esa conciencia de que las variables ocupan un espacio en la memoria y por ende tienen dirección de memoria. Eso es fundamental para apuntadores, que ya vamos a tener que aplicarlo en el tercer parcial. Fijo que vamos a estar usando apuntadores para lo que es estructuras de datos, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar. La aritmética ya la conocemos, ya estuvimos programando en metodología, ya estuvimos programando en lenguajes 1, ya reconocemos cuáles son los símbolos para sumar, para restar, para dividir, multiplicar, el residuo o módulo, ¿verdad? Que es con porcentaje, ¿verdad? Esto que estamos viendo acá. Ya lo tenemos, todos estos datos, sabemos, ¿verdad? Aquí tenemos una tabla que nos habla sobre ello. Y pues ya estamos familiarizados con eso, entonces así que paso rápido toda esta cuestión que está aquí. Luego tenemos los operadores de igualdad, desigualdad y relacionales, ¿verdad? Como les menciono, todo lo mismo que aprendimos en C es igual aquí en C++. En cuanto a los operadores, sabemos que el símbolo de operación de igualdad es igual, igual, no es el símbolo igual. El símbolo igual es para asignar. Me refiero a este símbolo que está aquí. Este símbolo igual es para asignar. El símbolo para comparar o igualdad es igual, igual, ¿verdad? El signo de distinto es el signo admiración igual. Ese quiere decir no igual o distinto. Entonces, aquí hay un pequeño resumen de lo que son los operadores de igualdad y de desigualdad, ¿verdad? Aquí están, en la segunda columna. Esos son los operadores en C, ¿verdad? Y acá hay un ejemplo de cómo se utilizan, ¿verdad? Y el significado de lo que quieren decir cada uno de ellos. Entonces, echémosle un ojito a la tablita, pero no es nada distinto de lo que ustedes ya manejaron, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Entonces, seguimos bajando un poco más y, bueno, básicamente esa es la parte del contenido de este capítulo 2. Yo voy a regresar rápidamente aquí al campus, ¿verdad? Que nos habíamos perdido un poquito. Vamos a regresar a la lección. Ahorita como que ya hay más gente, entonces vamos a tener más lento el campus. Y bien, seguimos leyendo el resumen, ¿verdad? El operador de inserción, hablamos de eso, ¿verdad? Ahorita acabo de mencionar algo que no sé si lo mencioné en ninguna de las dos clases, ahorita y en la anterior. Estas lecciones, como le llamo yo, son meramente resúmenes de lo que la actividad le solicita
¿sí? La lección siempre le va a pedir que usted haga una actividad de lectura o de estudio. Y entiéndase una diferencia entre leer y estudiar. Leer es léelo. No espero que entendas. Estudiar no, estudiar es léelo. ¿La entendiste? No, léelo otra vez. Hasta que le agarres el hilo más o menos de lo que está ahí, ¿verdad? Eso es estudiar. Entonces, normalmente las actividades van a ser actividades de lectura, ¿verdad? Las lecciones. Y a continuación se prepara, como quien dice, un resumen de esa lectura que usted hizo, ¿verdad? Por eso es que vemos que todo esto que está aquí, ya lo acabamos de ver de una manera rápida con esto que es nuestra primera videollamada, ¿verdad? Dice que el programa que está en la sección 2.3 invoca al objeto flujo estándar de entrada SEIN, ¿verdad? Y hay una explicación que es la misma que acabo de dar, ¿verdad? Aquí en el resumen. De tal manera que ustedes pueden echar mano, en el caso de que ustedes quieran repasar, pueden echar mano del libro, pueden echar mano de este resumen que está aquí, o pueden echar mano también de esta videollamada que va a quedar publicada en esta lección. Dentro de esta lección va a quedar publicada esta videollamada. El proceso es, para que ustedes lo sepan, yo lo descargo a YouTube, y de YouTube, bueno, lo descargo de stream lo paso a YouTube, y de YouTube copio el link y lo pego aquí en la lección. Eso más o menos lleva un día. Entonces, de tal manera que ya para mañana, por la tarde, ya está disponible este video, o antes incluso. Jóvenes, si no hay ninguna pregunta, esto sería la clase por el día de hoy. Recuerden estar pendientes en el campus, ¿verdad? En el aula virtual van a estar publicadas las actividades que hay que ir haciendo. Así rápidamente, solo para que vean. A esto me refiero yo. Este Excel donde tengo todo planificado y tengo que ir desarrollando poco a poco cada una de esas lecciones, o mejor dicho, las actividades que están ahí, ¿verdad? Entonces, ya hoy voy a estar publicando lo que resta de la semana. Esto que están viendo ustedes aquí es precisamente lo que fue hoy. Viene para el fin de semana el foro de compiladores y la lección de operadores aritméticos. Ya la adelantamos, les cuento, esto está muy bueno, ¿verdad? Entonces vamos a traer un poquito para enfrente esto, ¿verdad? Porque esto es prácticamente, yo les advertí que según el sílabo que me entregaron, la primera unidad es un repaso prácticamente de C. Y por eso hacemos el repaso de C, que es básicamente todo esto. Hasta aquí. Y entonces fue cuando nosotros comenzamos con la tarea, con una prueba y con el examen, que es el 7. Bueno, jóvenes, no les quito más su tiempo porque yo entro a la siguiente clase también y nos estamos viendo, si Dios lo permite, en la siguiente videollamada, ¿verdad? Estamos en contacto con el grupo de WhatsApp para ver si de repente hay alguna necesidad de afianzar algún tema durante lo que sería el lunes, ¿verdad? Muchas gracias a todos y que pasen una excelente noche. Dale, nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.